contempla con amor al Hijo sobre el que él resplandece, el cual a su vez resplandece sobre él. Mi nombre es Corina, estoy desde Uruguay, seré su anfitriona, nos apoya en la transmisión con pasar la película Invictus, Lili Balma, desde Neuquén, Argentina. Y para esta sesión hoy nos acompaña como invitado el maestro Raúl Gamarra desde Santiago de Chile con todos los comentarios. Te invitamos a que disfrutes plenamente este momento y recibas todo el regalo que hay para ti. Raúl, bienvenido. Perfecto. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta noche de película. Estamos aquí Corina, yo y Lili, dándoles la bienvenida. Eh, vamos a... la película es, no sé, quizás ya algunos la han visto. Eh, es bastante interesante porque coincide justamente con lo que estamos viendo esta semana, ¿no? Que es el perdón. Les pido especial énfasis con los que no lo han visto, concentrarse en el personaje, digamos, principal, que es el que redacta la película, que es Matt Damon, que hace el jugador principal de rugby. Y bueno, acomódense, prepárense, esténse cómodos. La película es bastante larga, así es que les invito a mirarlo y después voy a hacer unos comentarios al final. Gracias por estar acá, bienvenidos. Dios está conmigo, vivo y me muevo en él. Y bueno, Corina, Lili, podemos darle play a la película. Gracias. Larga, pero Uh, inspiradora. Sí, sí, de verdad, porque se emociona una vez la segunda o tercera vez que la miro, creo, y de verdad que te saca de cuadro. Bueno, ¿qué les puedo decir? Creo que ya lo han visto todo. Eh, bueno, esta es una historia real, es un hecho real, una película de Clint Eastwood bastante bien hecha. Eh, Pues sí, o sea, creo que va acorde con lo que estamos practicando en este momento, ¿no? El tema principal de las lecciones que estamos haciendo, que hablan acerca de qué es el perdón. Y bueno, la historia cuenta un poco de que después sí existió un Nelson Mandela, que estuvo preso, como dice la película, 27 años, ¿no? Desde 1964 hasta 1990. Él sale libre por temas de rebelión en contra del dominio de la monarquía inglesa sobre Sudáfrica. Y en, en Sudáfrica y lanzarse como candidato. Un poco representa Mandela esa práctica del perdón consigo mismo contra aquellos que lo encarcelaron por 27 años. Y luego es un poco esa expiación o esa resiliencia primero y esa expiación de todos los años que sufrió, de todos los años que estuvo, no sé si justo o injustamente encarcelado, pero estuvo 27 años en esa prisión que muestra el personaje principal, el capitán del equipo de rugby, en esa cárcel pequeña, ¿no? De casi 3 por 4 metros, creo, si no me equivoco. Em, Quiero ir leyendo un poquito, voy a desarrollar un poco la película y voy a hacerlo breve porque sé que es una película larga y me imagino que todos ya están cansados y quieren descansar. Eh, Leyendo lo que es el perdón, que estamos en esa parte justo, ¿no? Dice, el perdón reconoce que lo que pensaste es que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. Y esta película de Nelson Mandela creo que es la mejor expresión de ello, ¿no? O sea, el perdón reconoce que lo que pensaste es que tu hermano, o, digamos, los blancos te habían hecho, en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Sencillamente ve que no se cometió pecado alguno, que no se cometió ningún delito alguno, que no se encarceló a alguien justamente o no. Y desde ese punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados, tanto los pecados de aquellas personas que supuestamente encarcelaron a Mandela, como el perdón que él mismo practica, ¿no? Invictus significa estar invicto, ¿no? Creo que es latín.
película tiene ese nombre porque los Springboks, que es el equipo de Sudáfrica, así los llaman, digamos, es el sobrenombre del equipo, terminaron invictos. Y bueno, Invictus es también el poema que redacta Nelson Mandela en la cárcel y que de alguna otra manera te muestra esto que el primer párrafo que es el perdón te dice, ¿no? O sea, en realidad nunca pasó nada, en realidad tu alma está invicta, en realidad tu ser está invicto, nunca has sido dañado, nunca nadie te ha ganado, nunca nadie te ha sometido, nunca nadie te ha separado. Tu alma, tu ser, tu chispa divina sigue estando invicta. Por ende, la película se llama Invictus. Em, ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Cuando tú practicas el perdón, cuando tú has perdonado a aquellos que crees, entre comillas, que te han hecho daño, que te metieron en la cárcel, que te acusaron, que te demandaron, que te hicieron pasar malos momentos, y verdaderamente lo perdonas, eh, pues literalmente tu voluntad queda a merced de la voluntad de Dios. Yo siento, esto es una película basada en hechos reales, literalmente existió este equipo, existe este equipo de Springbok, literalmente Nelson Mandela usa como una estrategia política al rugby, que era el deporte, digamos, de los blancos, para poder unir a un país que venía separado por décadas entre blancos y negros, entre ricos y pobres. Y cuando yo empecé la película, les puse, vean el inicio de la película, cómo la película te muestra qué tan marcada es la diferencia y la separación entre blancos y negros. Inclusive solamente una calle separa el campo de entrenamiento del equipo de rugby versus de los blancos versus el equipo de fútbol, que era, digamos, el deporte de los pobres o de las personas de color, ¿no? Entonces, en un país tan dividido, en una humanidad tan dividida en este momento, separada en diferentes fracciones, creo que cuando nosotros decimos que el perdón es la llave de la felicidad, no es una mera poesía, sino que literalmente te abre la felicidad para ti en primer lugar, en este caso para Nelson Mandela, y también para los demás. En resumen, la película te muestra una persona que ha practicado el perdón en sí mismo, que ha perdonado a aquellos que supuestamente le hicieron daño y cómo esa energía de perdón se irradia. Entonces, cuando esa energía empieza a irradiarse a todo un país, obviamente en este plano hay que hacer ciertas estratagemas para poder alcanzar esa meta. Usar el deporte es lo que muchos políticos hacen, ¿no? Hoy en día y lo han hecho anteriormente, como una manera de captar adeptos, de captar votos, de captar seguidores. Pero si te das cuenta en esta película, yo al menos, salvo que tengan otra opinión, yo no le veo una connotación política. Yo creo que el espíritu y el alma eh, perdonada de Nelson Mandela lo único que quería era unir a un país que estaba completamente dividido, ¿no? En dos partes. Entonces, bajo 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 esa óptica, bajo esa visión, creo que está bastante bien fundamentado el uso del deporte dentro de la política en este caso, ¿no? No siempre, pero en este caso creo que es valedero. Em, Hay una parte en la película cuando Nelson Mandela sale elegido presidente, él sale en 1990 y es elegido 3 años después, en 1994, por 5 o 6 años creo. Y eso despierta mucho temor cuando tú has sido atacado o cuando has sido un poco el verdugo, ¿no? Cuando alguien que es de tu oposición llega al poder o llega a una posición importante, pues obviamente es lo que dice el padre del capitán, ¿no? Dice, se vuelve un poco Nelson Mandela en este caso la esperanza de la gente de color y el temor de los blancos, ¿no? Quizás por el temor de la venganza, ¿no? Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que no es verdad. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón.
que puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta. Y este párrafo 2, en mi opinión, representa, no está, creo que está muy bien expresada en el cuerpo de seguridad de Nelson Mandela, ¿no? Eh, Hay un temor casi terrorífico acerca de que entraran em, a la Guardia de Seguridad, al equipo de seguridad del presidente, gente de otro color, ¿no? Por todas estas memorias que, que, que ellos por años experimentaron entre un país y otro, entre un país dividido en dos partes, ¿no? Y Nelson Mandela menciona acá una parte cuando el jefe de seguridad se le acerca a su oficina y le dice que por qué permitía que Seguridad Blanca pudiera entrar a su círculo, ¿no? Sabiendo todo el daño que le habían causado, se supone como que los ingleses fueron bastante abusivos mientras estaban en el poder, ¿no? Y él les dice tres frases claves, ¿no? Que van acorde con este tema, ¿no? Él le dice, no sé cómo se llama el jefe de seguridad, le dice, el perdón libera el corazón, el perdón libera el temor, el perdón os hará libres. Entonces, fíjate cómo se correlaciona con el curso también de alguna manera, ¿no? Eh, un pensamiento que no perdona hace muchas cosas, persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzarlo. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. Y bueno, en varios pasajes de la película hemos visto, ¿no? Cuando deciden eliminar el color o la bandera del equipo de los Springboks, que era verde con amarillo, y el amarillo representa el oro, parece que es una tierra que tiene mucho oro, y el verde un poco de alguna manera el bosque, el follaje verde del país, ¿no? Que es un poco lo que lo caracteriza. Cuando deciden eliminar esos símbolos, Nelson, que ya estaba consciente y completamente convencido de lo que tenía que hacer con el equipo de rugby para lograr esa unión, inmediatamente se para de su escritorio, coge el teléfono, pide a los guardias de seguridad que lo acompañen y se va a esa asamblea que debe ser algo así como una federación nacional de rugby, que estaba a punto de eliminar el símbolo, digamos, el icono de un equipo que los había representado como sudafricanos en general casi toda su vida, ¿no? Y a pesar de que había tenido pocos votos, él de alguna manera se queda contento con esos pocos votos porque sabe que el objetivo final es otro, ¿no? Y es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Poco a poco avanzamos, pasito a pasito, lección by lección, día a día, nos caemos, nos levantamos, digamos, nos volvemos a equivocar, nos perdonamos 70.000 veces 7, pero seguimos hacia la meta final, ¿no? El meta final que es el perdón absoluto, el perdón total. Estés donde estés, seas presidente o seas simplemente un simple trabajador, o una ama de casa o un padre de familia, tu misión es simplemente perdonar todo el tiempo, 70 veces 7. Y bueno, ahí entramos un poco ya a la práctica del perdón y lo correlacionamos con la película también, ¿no? El párrafo 4 nos dice, el perdón en cambio es tranquilo y sosegado y bueno, qué mejor expresión de ser tranquilo y sosegado que la de Nelson Mandela, ¿no? No sé si se han dado cuenta en toda la película completamente, él no se inmuta, es como un ser despierto que ya ha pasado tantas cosas, ya se venció a sí mismo, venció su ego, su orgullo, quizás la rabia que en algún momento sintió en contra de los que lo encarcelaron. Y cuando tú llegas a ese estado de haberlo perdonado todo, tu actitud normalmente es tranquila y sosegada, ¿no? Y sencillamente no hace nada. Si ustedes miran la película, él simplemente va con lo que su corazón le dice y es la voluntad de Dios lo que su corazón te dice. Y cuando tú haces lo que tu corazón te dice, normalmente no hay que hacer mucho esfuerzo para alcanzar la meta. ¿Me entiendes? O sea, no hay que pelear, no hay que luchar, simplemente tu corazón se abre y es un,
agua fresca para todo el mundo y fluyes con todo lo que viene y no hay que tener luchas internas ni externas, ¿no? Simplemente fluyes con tu chispa divina, ¿no? El perdón no ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten, ¿no? Y eso es lo que Nelson Mandela hace en todo momento, ¿no? Recuerden que esta es una historia real. Eh, a cápite y comillas, Clint Eastwood suele hacer películas reales, o sea, basadas en hechos reales y muy cercanos a lo que verdaderamente pasó. Entonces yo, desde esa perspectiva, pienso que efectivamente Nelson Mandela, si ustedes se dan cuenta en la película, él en todo momento está cuestionando la actitud de separación en cada conversación que entiende, ¿no? Que él tiene con, ya sea con los miembros de su comitiva, con su secretaria personal, con su hija misma, que un poco le molesta que él de alguna manera se haya reconciliado con aquellos que lo castigaron, eh, con el equipo de rugby en sí, el desprecio que él sufría, ¿no? Por ser de color. Entonces, él no, él simplemente es tranquilo, sosegado, confía en lo que tiene que hacer y va para adelante, ¿no? Eh, el perdón simplemente observa, espera y no juzga, ¿no? El perdón simplemente observa, espera y no juzga. Y creo que el personaje está tan bien representado por Morgan Freeman que literalmente él en toda la película él simplemente observa, espera y no juzga. Observa, espera y no juzga. Por el contrario, el que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es. Y aquí un paréntesis, o sea, cuando uno verdaderamente perdona, pero de verdad, no de mentirita, ni a medias, eh, tú aceptas la verdad tal y como es. Para mí, Mandela, él ve simplemente que todos somos uno. O sea cual sea tu color, tu estatus social, la posición que tú tienes en un palacio de gobierno o en el hogar, eh, todos somos uno, ¿no? Todos somos el Cristo, todos somos iguales, no hay diferencias de color, por tanto no hay diferencias tampoco de países, no hay diferencias de económicas. Entonces, cuando tú llegas a ese estado, digamos, sublime de iluminación, que es el caso de él, creo, él como muchos otros, ¿no? A él se le compara con muchos de los iluminados que han atravesado por este planeta, ¿no? Gandhi, Martin Luther King, Buda, Jesús, y son seres, son referentes, pero nosotros también podemos ser esos referentes o también podemos ser esos seres despiertos, ¿no? Entonces, es simplemente practicar el perdón. eh, Cuando uno se retira de la ciudad, del mundo, de los quehaceres diarios, es donde tú tienes ese espacio para reflexionar. Nelson Mandela tuvo 27 años para reflexionar sobre el tema. ¿Te imaginas? 27 años en una cárcel, ¿no? O sea, imagínate todo lo que él pudo haber pasado y todas las experiencias que pudo haber tenido para poder llegar a ese estatus de perdonarlo absolutamente todo, ¿no? Y de buscar la unidad y de ver la unidad en todos los que estaban a su alrededor. Y el último párrafo dice, no hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre qué debes hacer por medio de aquel, mayúsculas, que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Y es exactamente lo que Nelson Mandela hace, ¿no? Durante su gobierno. Perdonar a todos aquellos que, digamos, en algún momento le hicieron daño, pero que al igual que él, y siendo todos hijos de Dios, pues también están salvados, ¿entiendes? Entonces, nada, creo que ese es el mejor colofón de esta película, un ser que practicó el perdón durante el tiempo que estuvo encerrado, que permitió ver las cosas de manera diferente, que tuvo un espacio para sí mismo,
que albergó y recibió a Dios en su corazón, despertó a sí mismo, a a ese yo superior. Y bueno, después lo que hizo saliendo de prisión fue simplemente una extensión de lo que él ganó o practicó cuando estuvo encerrado. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando entramos en este camino de despertarnos. Tenemos un momento de silencio para nosotros mismos, pero después lo tenemos que llevar afuera. O no lo tenemos, en todo caso, inconscientemente o naturalmente, esto fluye y se lleva hacia afuera. Y entonces empiezas a tocar almas y vecinos y compañeros de trabajo y familia y etcétera, sin tú darte cuenta, pero es una expresión de tu naturaleza interna, de tu conexión interior, alineado con la fuente, y eso se extiende. Bueno, esta es la mejor expresión de ello. Ahora, ¿cómo está el mundo hoy en día? Como tú lo quieras percibir. Pero si tú crees que hay caos y hay separación en algún lugar del mundo en este momento, te invito a practicar el perdón. El perdón observa, espera y no juzga. El perdón observa, espera y no juzga. Y quedarte ahí y de alguna manera ser un reflejo de lo que fue Nelson Mandela. Em, Él habla, ya para terminar y para irnos a descansar, habla un poco de la inspiración, ¿no? Tanto en su carta Invictus como en algunos pasajes de la película. Él habla de la inspiración y la inspiración es otra cosa que respirar con el Espíritu Santo, ¿no? Respirar constantemente con Dios. Esos ejercicios de inspiración que nosotros hacemos es justamente llamar la presencia de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, de cualquier fuerza superior, ¿no? Y ahí es donde tú te conectas, ¿no? Y ahí es donde viene todo ese, digamos, todos esos milagros y esas maravillosas obras que uno puede hacer, ¿no? Desde esta simple condición humana. Una condición humana que a la vez de perdonar constantemente, de llegar a ese estado de sosiego y de paz, también tiene una fuerza y un poder, ¿no? Y ese poder y esa fuerza te la da Dios cuando tú vienes acá, ¿no? Te da todo poder en el cielo como en la tierra, o en la tierra como en el cielo. Y eso no está, creo que está súper bien expresado en esta frase que repite en dos capítulos que a mí personalmente me toca y me emociona cuando se le escucha decir, ¿no? Y dice, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, unido a la voluntad de Dios. Él fue el capitán de su destino, él fue el capitán de su alma mientras estuvo en prisión. Em, Nunca permitió dejarse vencer por el ego, por la revancha, por la cólera, por la ira, por el odio hacia quienes lo pusieron ahí. Él fue el capitán de su alma, él fue el capitán de su destino durante 27 años. Él se mantuvo invicto, él perdonó y todo eso lo llevó como premio a su trabajo personal, a su comunicación con Dios, a ser presidente de un país que estaba en una crisis económica terrible, separado, con delincuencia. Dime si esas cosas no te resuenan hoy en día, ¿no? Y logró a través del deporte poder unir, espero que no haya sido solamente por un instante, eh, logró unir a toda una nación, ¿no? A todo un país. Porque no tú podrías unir también no solamente a tu país o a tu comunidad o a tu familia, sino también a toda una humanidad, ¿no? Siendo cada uno de nosotros semillas estelares, ¿por qué no asumir ese rol de Nelson Mandela? Perdonar a quien te hizo daño, perdonar a quien alguna vez te lastimó, te fracturó, ¿no? Te rompió una pierna, te rompió un tendón, sí, como en el caso de Chester, y simplemente seguir para adelante, ¿no? Y lograr esa unidad de la humanidad, que es lo que creo que todos nosotros, semillas estelares, estamos buscando siempre, ¿no? Bueno, Sudáfrica representa una parte de ese despertar de la conciencia a través de este señor, ¿no?
Eh, bueno, les agradezco, gracias. No olvides ser el amo de tu destino, no olvides ser el capitán de tu alma y practica siempre el perdón. Siempre, siempre, siempre. Siempre quédate observando, no juzgando y en silencio, ¿no? Y bueno, si te olvidas, puedes volver a ver esta película, o como yo hacía en su momento, ver las partes que me tocaban a mí en lo personal, ¿no? En mi corazón. Nada más, te agradezco. Si no hay preguntas, Corina, Lili, pues nos vamos a descansar. No, lo único que dicen acá, maravillosa película, expresa soy amo y señor del universo. Y es una de nuestras lecciones en el curso de Milagro. Gracias. Gracias, Raúl. Y bueno, y eso es verdad. Soy el capitán de mi destino, soy el capitán de mi alma. Gracias a todos los que se quedaron. Gracias, Raúl, porque estuvo eh, eh, muy bueno la comparación con el que es el perdón. Y es una película que mueve y hay que verla, sí, realmente. Y me encantó, me encantó. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final. Gracias, Lili, por pasarnos la película. Y bueno, y nos vemos mañana en la lección del día para practicar el perdón. ¿Qué es el perdón? Con Frida y Jorge. Así que gracias, gracias, gracias. Nos vemos.